Buenas tardes, calurosas tardes aquí en Oaxaca. Me imagino tú, Danivia, allá en Matías Romero. Debe ser un calorón también, ¿verdad? Mira, ahorita en este momento estoy ahorita en la ciudad de Oaxaca también Ah, y bueno, pues sí, sufriendo el calor. bueno, bienvenida, Danivia, aquí Gracias. todos los que nos van a escuchar en nuestro canal que se llama dialogantes.com, que es un sitio para, sobre todo profesores, Ujú. que trabajamos mucho, pero que queremos difundir cosas. Dialogantes.com, cuando quieran, métanse por favor. Hoy tengo mucho gusto de presentar a una, pues yo podría decir todo un personaje. La conocí fortuitamente, un amigo nuestro mutuo que se llama Sergio. Nos presentó y tuve la fortuna de que me regalara un libro que por cierto no he terminado de leer porque es largo, vasto, pero muy importante sobre la historia de cómo se fue construyendo Oaxaca, nuestro querido Oaxaca donde ahora vivimos. Pero fíjese nada más lo que son las cosas. La Nibia reúne tres saberes, decirlo de otra manera. Es arquitecta por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es maestra en urbanismo por nuestra querida universidad, de la cual yo también soy egresado, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es doctora por el Instituto Mora en Historia Contemporánea, ¿verdad? Moderna y contemporánea. Moderna, Ujú. moderna y contemporánea. Sí, Así es. cuando hablas de Oaxaca hablas desde su fundación hasta casi nuestros días. Bueno, pues fíjense ustedes que Danivia, que reúne estas tres saberes de las cuales yo soy casi un absoluto ignorante, está ahora encargada de un proyecto que a todos nos ha llamado la atención, pero que en realidad sabemos poco. O sea, sabemos de los conflictos políticos, de que se construyó un tren en una zona con muchas complicaciones. Pero en realidad, Daniel está encargada de algo muy importante. Si me equivoco, me dices. Está Sí. encargada del rescate de la memoria de lo que fue un tren allá en el Istmo de Tehuantepec que va Ujú. de Salina Cruz, tengo entendido, a Coatzacoalcos. Exacto. Y ella está encargada de rescatar, si me equivoco me dices o me precisas o me Sí, amplías, sí, sí, de sí. rescatar las estaciones de lo que fue el tren. Sin, Ujú. sin más preámbulos, Danivia, aparte de darte la bienvenida, Gracias. me llamó mucho la atención en el libro que tú me diste, que has escrito cosas sobre los trenes, que te gusta muchísimo escribir sobre el tren. Incluso tienes un capítulo donde hablas de, si no me acuerdo, mira, aquí lo tengo, del tren que une, Ujú. pero que también divide. Y ese título me llamó mucha atención. ¿Realmente nos podrías explicar qué está haciendo allá Sí. el tren, que es tan famoso, que va a traer mucho dinero, etcétera, etcétera? Pero a mí me interesa esto, como historiadora, como urbanista y como arquitecta. ¿Qué estás haciendo? Sería maravilloso que nos contaras eso. Y me callo y te dejo hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Gracias, bueno, pues por permitirme estar esta tarde aquí con tu público. Y pues bueno, poder tener la oportunidad de compartir pues algunas experiencias, anécdotas de pues lo que ha sido un poco mi quehacer profesional, ¿no? Yo te agradezco mucho esta invitación y esta oportunidad de poder dialogar y conversar con tu público. Pues mira, efectivamente estuve participando más o menos alrededor de año y medio en este proyecto que es pues el rescate, ¿no? de esta línea, que es una línea ferroviaria histórica, que es que hoy la identificamos como la línea Z, que va del puerto de Coatzacoalcos al puerto de Salina Cruz, ¿no? Es la línea interoceánica. Y pues efectivamente, ¿no? Como parte de de este proyecto, ¿no? De gran escala, de gran magnitud, de gran trascendencia, ¿no? Sobre todo para la historia
de la obra pública en México, pues fue un proyecto que comenzó en el sexenio anterior, en el sexenio del licenciado Andrés López Obrador, y que pues bueno, pues pretende, ¿no?, rescatar, bueno, construir nuevas líneas, pero también rescatar las ya existentes, y que sabemos que después de la nacionalización, ¿no?, y la venta, digamos, de estos de los ferrocarriles nacionales, pues que habían quedado pues en el abandono, objeto de saqueos, de olvido, y que se inicia pues este gran proyecto de rescate en el sexenio anterior, ¿no? Entonces, y que en este sexenio pues se retoma, ¿no?, con la doctora Sheinbaum, retoma y continúa este proyecto. Entonces, sí, estuve participando en el rescate, prácticamente en la supervisión de las obras que se están ejecutando en los edificios históricos. Como comenté en un inicio, pues esta es una línea histórica que se inaugura en el año de 1884 durante el periodo del Porfiriato, pero las anécdotas de esa época pues describen que, si bien era un proyecto que también era muy ambicioso, recordemos, haciendo un poquito de memoria, pues esta idea, ¿no?, o este sueño por rescatar, por unir, ¿no?, en la parte más austral, en la parte de nuestro territorio, que hoy es México, pues unir los dos océanos, ¿no? Entonces, esto fue un proyecto, o una idea, un interés que se tuvo pues desde los tiempos de Hernán Cortés, pero que si bien hubo iniciativas y hubo muchas intenciones de llevar a cabo este proyecto, durante el periodo novohispano, digamos que no se logró gran cosa, salvo pues algunas exploraciones, identificación del territorio, pero realmente no se llegó a ese cometido, a ese propósito de unir los dos océanos, ¿no? Y repito, bueno, pues fue en el año de 1884 cuando digamos, se lleva a cabo el primer recorrido entre un puerto y otro. Ajá. Pero, como comentaba hace un momento, pues las descripciones, digamos, de la época, pues que hablaban de que era una línea que estaba, pues que todavía no estaba en condiciones o en posibilidades de brindar, pues, un servicio, ¿no?, muy deficiente, con muchos problemas pues, técnicos y constructivos, y es ahí donde, pues, nuevamente Porfirio Díaz tiene el interés de retomar este proyecto, y ya lo hace pues con un propósito mucho más ambicioso, y es ahí donde tiene la participación de un importante constructor en el periodo del Porfiriato, que fue Whitman Pearson, que pues tal vez algunos de los quienes nos están viendo en estos momentos pues sabrán que Pearson fue pues el gran constructor durante el Porfiriato, ¿no? Hizo muchísimas obras, obra pública, digamos que él controló casi todo el sistema eléctrico, ¿no? El servicio del sistema eléctrico. También hizo muchas obras de agua, alcantarillado en diferentes ciudades de México, la construcción de puertos, en los dos puertos de los que estamos hablando, pero también el puerto de Mazatlán. En fin, fue un personaje muy importante, ¿no?, pues en ese momento de la historia de México, y es quien participa en este proyecto y quien finalmente lo inaugura, ¿no?, en 1907. Entonces, pues digamos, esta es una línea, como ya comentaba en su momento, pues es una línea histórica que tiene pues una serie de edificios pues que hoy los podemos considerar pues históricos o artísticos, ¿no?, por la época de su construcción. Ajá. Y que bueno, que en este proyecto pues de reconstrucción, de rehabilitación de esta línea, pues no solamente atiende, digamos, como a este propósito, sino también al rescate de ese patrimonio que todavía quedan algunos vestigios, ¿no? Desafortunadamente es un patrimonio que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, ¿no?, que no
que digamos, no ha sido valorado, ¿no? Y que se ha ido, pues, repito, pues perdiendo. Sin embargo, hay todavía algunos vestigios todavía bastante importantes, y es ahí donde me toca participar, ¿no? Es ahí donde me invitan a participar para, pues, la supervisión de estas obras, y que me parece una acción, pues, muy aplaudible por parte del gobierno federal a través de sus instituciones, ¿no? En este caso la Secretaría de Marina, que es la que se está liderando este proyecto, pues de tener esa sensibilidad, ¿no? De atender, pues, a ese patrimonio, que, repito, quedan muy pocos ejemplos, digamos, de esa arquitectura, tanto doméstica como industrial y ferroviaria, ¿no? De esa época, y que pues ahora pues se está poniendo en valor, y algunos pues se les está dando, o se les va a dar, pues un nuevo uso, ¿no? Se les está interviniendo, se está recuperando, y es ahí donde a mí me toca participar. Oye, Daniela, me surgen varias preguntas. Sí. Bien dijiste tú que a finales del siglo XIX, principios del XX, el gran modernizador, porque lo fue a pesar de que haya sido un dictador, Porfirio Díaz incluso crea, según tengo entendido, la red ferroviaria más grande del país. Bueno, que siguió existiendo, que bueno, no se construyó nada. Mi pregunta es, ya sabes que la revolución se hizo con el ferrocarril, por ejemplo. El ferrocarril no hubiera podido recorrer Villa y los ejércitos del norte, sobre todo, esas distancias. ¿Qué pasaba? Bueno, primero, ¿qué sucedió después de la revolución para que se detuviera esto? Porque, por ejemplo, cuando leía tu libro de Oaxaca, veía también la importancia que había tenido el tren y el tranvía y no sé cuántas cosas más en la ciudad de Oaxaca como elemento de movilidad, y de repente lo abandonamos, ¿no? ¿Qué pasó para que después de, no sé cuándo se dejaron de construir vías férreas en México, tardáramos hasta el 2018 en dos cosas? Primero, rehabilitar el tren, como el Tren Maya, y lo que va a ser ahora el tren transísmico, lo que va a unir, creo que hasta Guatemala y todo esto, que viene una... ¿Qué sucedió en un periodo de 80 años en donde nos llenamos de carreteras, supongo, o algo pasó? ¿Qué pasó? O tú como historiador. Pues mira, si algo creo que ha caracterizado en este caso a las sociedades, ¿no?, de todos los tiempos y de todas las latitudes, es que siempre andamos en busca de esa modernidad que pareciera que nunca llegamos, ¿no?, a ella, ¿no? Siempre el hombre está en busca de eso, ¿no?, de eso que llamamos modernidad. Entonces, pues evidentemente, sí, como tú bien comentas, cuando Porfirio Díaz toma las riendas de este país, pues sí, allá se habían construido, ya se había tendido una red ferroviaria, obviamente muy limitada, ¿no? Pues bueno, la primera línea, ¿no?, es la que comunica la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, y algunas otras líneas que se construyen. Sin embargo, no era, digamos, no se podía hablar en esos momentos de que el país estuviera completamente comunicado a través del ferrocarril, ¿no? Y es precisamente en el periodo de Porfirio Díaz donde esa red, ¿no?, que era muy limitada en un principio, pues se extiende a todo lo largo y ancho del país, ¿no? Cabe decir, ¿no?, que digamos, si bien fue un esfuerzo muy importante, ¿no?, el que se llevó a cabo durante este periodo, también hay que decir que no todas las ciudades gozaron de este medio de movilidad, ¿no?, tan importante, ¿no?, al que se le atribuían, pues, sobre todo, pues era la panacea, no era esta ilusión de que al llegar el ferrocarril, pues
había un desarrollo, ¿no? Tanto económico, social, a los sitios donde llegaba, ¿no? Sin embargo, repito, pues el tren no llegó a todas las ciudades y eso tenía que ver mucho por los intereses de los inversionistas, ¿no? No fue fácil en ninguno de los casos construir o llevar el tren hacia esas ciudades, ¿no? Sobre todo por las inversiones tan fuertes que requería y también porque obviamente pues los inversionistas pensaban que en el corto tiempo, ¿no? En el corto, el mediano tiempo, pues retener algún digamos, una ganancia exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces tenían que llevar el tren a esas ciudades de una manera estratégica, ¿no? Entonces, en algún principio, pues casi que todas las líneas llegaron en la frontera, ¿no? Norte del país, porque pues era como un tránsito o una continuidad de las líneas estadounidenses hacia este territorio. O tenían que pues, estar conectados con algún puerto para poder de ahí también comunicarse, digamos, ¿no? Conectarse con el comercio internacional, ¿no? Entonces, en fin, habían una serie de circunstancias, digamos, o de factores que se tenían que tomar en cuenta para poder decidir, ¿no? Tender una línea. Y una vez que ya se había tomado la decisión, y una vez que ya se había, digamos, se había reunido a un grupo de inversionistas, pues tampoco significaba que eso ya era el éxito, ¿no? Habían que pasar otro tipo de obstáculos, como los de tipo geográfico, los de tipo también social, también incluso, ¿no? Los temas que también tenían que ver con los materiales, los insumos, la mano de obra, en fin. Fue realmente el tendido de las líneas del tren siempre fueron un tema que pues fue muy costoso en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después que ya teníamos una red bastante importante? Pues sí, viene la caída del régimen de Porfirio Díaz y de alguna una paradoja, digamos, aquel elemento, ¿no? Aquel medio de movilidad que le dio tanto poder y fue tan importante durante el periodo del Porfiriato, pues fue también el vehículo por el cual también sirvió mucho para el tránsito, la circulación de las personas sobre todo en el periodo de la Revolución. Y bueno, no tardó mucho tiempo en que otro medio de movilidad apareciera, ¿no? En nuestras ciudades, en nuestro territorio, y tiene que ver con los vehículos, ¿no? Con el vehículo motorizado. Y entonces eso empieza también a desbancar, ¿no? A retirar el servicio, digamos, o el uso de los ferrocarriles. Y principalmente en las ciudades, como bien comentabas, pues los tranvías, ¿no? Fueron los primeros en que fueron, digamos, sí, desocupados o que tuvieron que retirarse, ¿no? Para dar pie o cederle el espacio al tránsito de los vehículos y así sucesivamente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no, digamos que los trenes no desaparecieron del todo, porque todavía estamos hablando que en la década, pues no sé, de ya tal vez algunas generaciones más recientes, ¿no? Pues ya no les tocó viajar en tren, pero todavía estamos hablando que en la década de los 50, 60 todavía, ¿no? Las sociedades, ¿no? En este caso la sociedad mexicana, ¿no? Todavía se movía en tren, porque era en ese momento, entonces se volvió un medio pues accesible, ¿no? Para las clases populares ante los transportes de autobús, ¿no? De autobuses que pues no eran tan accesibles, ¿no? Para todos los grupos, para todos los estratos sociales, ¿no? Entonces, y que bueno, que después dejó de dar un servicio para el tránsito de personas y nada más se limitaba pues al tránsito de mercancías, ¿no? Hasta que en el periodo de Ernesto Zedillo, pues se venden, ¿no? Lo que quedaba, digamos, de nuestras líneas férreas.
Bueno, sí, fíjate que ese larguísimo periodo que se prefiere estratégicamente empezar a construir carreteras, Ujú, que supongo que en ese momento eran igualmente importantes porque estaba claro. la innovación del automóvil y todo eso. Yo como ya estoy viejo, me acuerdo que de pequeño era todo un espectáculo. Bueno, era maravilloso que me llevara mi papá en el Pullman. Ujú, Y así es. entonces uno se subía al Pullman en la noche y llegaba al puerto de Veracruz. Fascinante porque era como en las películas estas del siglo XIX, en donde, ¿te acuerdas ese tren que se llama Estambul? El tren directo de Estambul, Sí, no sé sí, sí, cómo se sí. llama, Ujú, era muy parecido. Pero bueno, independientemente de ese romanticismo, ujú. yo te diría ya para colocarnos en el tema del transísmico. Una vez que se desarrolla el proyecto, que por lo que veo ahora tiene razón de ser, pues de otras cosas, porque eso puede ser una alternativa al comercio de Asia, ¿no? Sí, Tremendo, que además totalmente. crece impresionantemente y que ahorraría un montón de tiempo a los buques y a los transportes para no tener que irse hasta Panamá, Ujú, que tarda no sé cuánto tiempo y que además es costosísimo. Se supone que la estrategia era unir el estrecho este del Istmo, que es muy corto. ujú. Como no podemos hacer un canal, sí podemos hacer un corredor rápido para transportar grandes cantidades. Eso lo entiendo. Pero en lugar de que nos podamos hablar de eso, me gustaría más bien que me dijeras, bueno, una vez que llegaste y te dijeron hay que rescatar, Ujú. me dices, pues qué rescato, hay muchas cosas que están ruinosas. ¿Cómo le hiciste? Primero, ¿cuántas estaciones había? ¿Cuántos kilómetros hay desde Salina Cruz a Coatzacoalcos y desde Coatzacoalcos a Salina Cruz? Y luego, fíjate que no me estoy metiendo en política, pero en un momento dado tocaremos, si quieres, un poco eso. Bueno, ¿qué encontraste? Porque yo cuando veía la inauguración, nos ponían a gente súper contenta por rescatar algo que supongo había sido de ellos. Ujú. ¿Verdad? Platícame un poco de eso y de cómo encontraste y finalmente cómo terminó todo esto en el rescate de las estaciones. Pues mira, la verdad es que yo, soy honesta, jamás me imaginé haber participado, no tenía yo como dentro de, eh, en la mira, digamos, ¿no? Participar en este proyecto. Claro que sabía que estaba ejecutándose, ¿no? Sabíamos pues en las noticias, ¿no? Del Tren Maya y luego después la intervención del tren interoceánico. Sin embargo, pues no estaba, ¿no? Dentro de mi radar, por así decirlo, tener esta participación a la que me invitaron precisamente por un poco por mi perfil, en la que combino, ¿no? La historia y la arquitectura, ¿no? Entonces, y obviamente, perdón, tu audio creo que está, tu micrófono lo tienes apagado. Y el urbanismo. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando me invitan, ¿no? La empresa en la que estuve trabajando, me invitaron a trabajar y participar en este proyecto, para mí fue sorpresivo, ¿no? Eh, y, y bueno, pues también fue muy estimulante porque tengo que reconocer que yo no conocía esa parte de, aunque soy oaxaqueña, ¿no? Pero no conocía esa parte, ¿no? De nuestro territorio, que es la parte, toda la parte del istmo. Y para mí entonces todo llegaba a ser como una cuestión muy novedosa, ¿no? Desde la participación en la recuperación de estos edificios y también identificar un territorio que hasta ese momento yo desconocía. Entonces, y mi participación en este gran proyecto, pues la verdad es que fue muy fructífero, porque repito, pues combino mis dos pasiones, que es la historia y la arquitectura. Por un lado, identificar pues
Para mí era muy estimulante como historiadora decir que, bueno, iba a tener la posibilidad de conocer, recorrer, identificar una línea histórica, ajá, porque además yo pues estudio un poco, me he dedicado pues más al estudio del siglo XIX, precisamente en el periodo del Porfiriato. Entonces, bueno, pues para mí desde esa trinchera, digamos, para mí era muy estimulante. Y también como arquitecta, porque de alguna otra manera yo he tenido la posibilidad de participar. Trabajé muchos años en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, ¿no? Entonces, pues de alguna otra manera me he especializado en la intervención de edificios históricos, ¿no? Ya desde muchísimos años. Entonces, y bueno, pues identificar todos estos edificios que, repito, pues pues estaban en el olvido completamente, ¿no? Ahí uno percibe cómo la naturaleza vuelve a recuperar y cómo la naturaleza vuelve a recuperar su territorio, ¿no? Por encima de lo que esté, ¿no? Y en este caso, pues estos edificios eran edificios que pues desde la época de su construcción no habían sido intervenidos, ¿no? Y que más bien todo lo contrario, ¿no? Habían sido alterados, ¿no? Por sus antiguos ocupantes, o también, y esto me refiero como específicamente a las casas de sección, que para quienes no sepan qué es una casa de sección, la línea, ¿no? Cualquier línea de tren se divide en secciones, ¿no? Y cada sección, digamos, en este caso, en esta línea histórica, pues tiene una casa, ajá, que era ocupada, digamos, por el equipo que vienen, digamos, en el tren. Es decir, que los garroteros, que toda la parte de los técnicos o de la gente que digamos, que está en apoyo, ¿no? Trabajando directamente con el ferrocarril, bueno, pues tenían un espacio donde podían pernoctar, ¿no? Y venía un cambio de equipo y nuevamente continuaba la línea, ¿no? Entonces, esta línea tiene 30 estaciones, que puede ser desde un punto u otro, Coatzacoalcos hasta Salina Cruz, y en cada una estación, pues viene estos dos edificios, tanto la estación como la casa de sección. Ajá. Y todos, pues bueno, repito, algunos se conservan, algunos se habían perdido, otros pues estaban ya invadidos por la naturaleza, ¿no? Y había que descubrirlos, ¿no? Entonces cada estación fue, si bien mantienen una misma tipología, ajá, que son casas de planta rectangular normalmente, y cada planta está dividida en crujías, y ese número de crujías dependía, digamos, del número de operadores de la sección, ¿no? Entonces, son casas de sección que van entre los 8, 10 o 12 crujías por inmueble, ¿no? Y repito, pues es una misma tipología, son los mismos materiales que encontramos, por lo general es el ladrillo, la piedra de la región, un sistema constructivo que también fue importado, ¿no? Porque recordemos pues que bueno, que Pearson pues era un constructor de origen inglés, y todos los ingenieros quienes participan pues, ¿no? O eran de Londres o de Estados Unidos, ¿no? Entonces se importan de alguna otra manera algunos sistemas constructivos que todavía los podemos reconocer, sobre todo, por ejemplo, en Matías Romero, ¿no? Donde todavía podemos ver estos chalets muy característicos, ¿no? de la arquitectura anglosajona. Y repito, bueno, pues entonces vamos a ver en cada una de estas construcciones pues casi que los mismos materiales y que las mismas tipología y entonces, sin embargo, el estado de conservación de cada una de estos edificios pues es totalmente diferente, no va a atender a circunstancias completamente diferentes. ¿Y se logró rescatarlos? Sí,
se logró en su mayoría rescatarlos. Sin embargo, hay que decirlo, no todas las estaciones ni todas las casas de sección se van a recuperar, ¿no? Sobre todo por la inversión, la fuerte inversión que esto implica, ¿no? Y también porque hay algunos que ya están en un grado de deterioro que ya resultaría casi tener que reconstruirlos para poderlos poner en uso, en servicio, ¿no? Entonces ahí hubo una selección, digamos, de esos edificios, cuáles sí podían, pues sí, invertirles y recuperarlos, y otros pues también dejar que ese patrimonio pues se vaya diluyendo, ¿no?, en el tiempo, ¿no? De una manera también muy digna de pues que vayan humanizando, digamos, estos edificios, pues que se vayan muriendo, ¿no?, que se vayan perdiendo. ¿Tú estuviste encargada de la remodelación también o solamente? No, eso fue la constructora. Ajá, hay una empresa la que ejecuta la obra y otra empresa que es la que me contrató, que es la que supervisa los trabajos, ¿no? Entonces había que supervisar a quienes estaban realizando estas obras de intervención, ¿no? Y si yo te preguntara ahora, de estas 30 estaciones, que por lo que entiendo, unas sí se pudieron recuperar, digamos bien, completas, otras no tanto, y otras definitivamente ya no se podían. Eso es lo que entiendo. De esas que se recuperaron, ¿cuáles consideras que son los rescates más importantes? ¿Matías Romero, por ejemplo? ¿O cuáles? Bueno, por ejemplo, creo que de los rescates más importantes, podría hablar de la casa. Bueno, no me tocó participar directamente en esa estación, pero hablando del proyecto de manera integral, creo que uno de los principales rescates, por ejemplo, es la estación de Salina Cruz, ¿no? Por ejemplo, que me parece que es bastante digna, que es muy bien ejecutada, ¿no? Y que respetó la historicidad y respetó las características, ¿no?, la tipología del edificio, ¿no? Entonces me parece que, si bien yo no tuve nada que ver en esa intervención, me parece que, hablando ya, digamos, en términos generales de toda la línea, me parece que es una intervención bastante aplaudible. Otra que también no tuve participación es la estación de Ciudad de Ixtepec. Me parece que también es bastante importante, muy buena. Digamos, uno cuando entra y cuando está frente a esos edificios parece trasladarse, ¿no?, a esos tiempos, ¿no? Y que bueno, pues que estos dos edificios, y todos finalmente en la línea, todo este patrimonio del cual estoy hablando, pues forma parte del patrimonio de los lugares, ¿no? Y que al final es bastante aplaudible, digamos, que se puedan rescatar y que puedan establecerse nuevamente o restablecerse estos lazos de identidad con la población, ¿no? Otra de las intervenciones que me parece muy buena y que ahí sí tuve que participar, o ahí sí tuve una participación importante, pues es en un edificio que forma parte del conjunto ferrocarrilero de la estación de Matías Romero, y es el edificio del almacén de la División Norte y Pacífico. Era un edificio de talleres, ¿no?, que si bien había estado intervenido, digamos, por los diferentes, pues por el uso, digamos, que le han dado en el tiempo, sin embargo conservaba, ¿no?, en buena medida toda pues la estructura, todavía vestigios de cómo estaba el edificio, que si bien ya estaba muy deteriorado, se había perdido una buena parte de sus muros, pues se pudo hacer una reconstrucción interesante ahí. También está ahí la estación de Matías Romero, que también no me tocó participar de manera activa, pero sí fui viendo cómo se fue transformando. Y así podemos hablar de los diferentes edificios. Creo que en este caso, o sea, ponderar unos sobre otros, no sé si sea lo mejor, porque al final, por ejemplo, en una estación como Jesús Carranza, ¿no?,
que tiene todavía su casa de sección, pues forma parte del patrimonio del pueblo de Jesús Carranza, ¿no? Entonces, creo que ahí repito, ¿no? El recuperar todos estos edificios de manera integral como parte de este gran proyecto, me parece que ha sido un acierto muy, muy importante. Danivia, tenemos 4 minutos, un poquito menos, para poder terminar. Me gustaría, aparte de invitarte, pero que ahora habláramos de Oaxaca la próxima vez, que me resumieras en 2 minutos lo que tú consideras que es más importante en términos de rescate de la memoria de este tren, que no nada más es llevar mercancías y polos de desarrollo. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que el tren une y va a separar cosas, por supuesto, pero dicen que dentro de la diversidad está la unidad. Entonces es probable que el tren nos traiga más beneficios que maleficios. Pero bueno, yo te diría así en 2 minutitos, que me dijeras, logramos esto, se conservó esto, y como eres ferrocarrilera, por lo que veo, que escribes eso, ¿qué sensación te da de eso? Tienes 2 minutos y cuando te hagas así, quiere decir que ya tienes poquito tiempo. Okay, ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues mira, yo considero que lo más importante, digamos en términos de patrimonio, pues es la recuperación de estos edificios que estaban más tendientes a perderse que a mantenerse, ¿no? Esto tiene una serie toca diversos puntos sensibles en la sociedad. Uno, pues, es el rescate de nuestra memoria, pero también, como te comentaba hace un momento, es también esos lazos de identidad que de alguna u otra manera se han ido también perdiendo, ¿no? Es esta revalorización de ese patrimonio, pero que también es les da un sentido de cohesión a la sociedad, ¿no? A la sociedad donde están todos estos edificios. También algo que me parece sumamente importante de todo este proyecto es, digamos, el espíritu, digamos, que me pareció, y ahí sí me atrevo, ¿no?, a hacer esta afirmación, que renació en esta sociedad del Istmo. Es decir, es ver, porque la línea está ahorita en circulación, digamos, está brindando un servicio, y el mayor número de las personas que están ocupando, haciendo uso de esta línea, pues son los locales, ¿no? Y entonces el volver a tener esta sensación entre la sociedad, que además todas esas sociedades son sociedades ferrocarrileras, me parece que volver a vivir esa sensación que tal vez la vivieron hace muchos años los más antiguos de cada uno de los lugares, y que también ya lo están sintiendo las nuevas generaciones, me parece que es un acierto también muy importante de esta línea. Gracias, Danivia Calderón Martínez, que no dije tu nombre. Gracias por tu conocimiento, por tu sabiduría y ayudarnos a rescatar una parte de nuestra historia. Te invito a otro dialogantes.com. Y muchísimas gracias, Danivia, por tu sabiduría y tu empeño por rescatar nuestra memoria. Gracias. No, a ti te agradezco la oportunidad de compartir esto con tu público. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.